Buenos días a todos. Bueno, somos de la empresa Caitec. Caitec somos especialistas en transformación digital, sobre todo para el sector industrial. Lo hacemos a través de una plataforma propia basada en las tecnologías que luego os comentaremos. Bueno, como está comentando nuestro compañero Iñaki, bueno, estamos hoy dos personas, una tanto en la parte de negocio como otra persona que sale, que es en la parte de técnica. Un poco el programa de hoy va a estar dirigido en dos fases. Una que sería cómo se digitaliza una empresa, por nuestra experiencia, cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos tratando, qué tecnologías habilitadoras existen y cómo se realizan esos proyectos. Y luego también haremos un pequeño punto donde queremos hacer hincapié de que van a existir muchas ayudas para esta transformación digital. Y luego hablaremos ya de tecnologías habilitadoras para la digitalización de la empresa, que eso lo hará mi compañero Alex. Nos ha comentado Iñaki que podéis hacer cualquier pregunta al final para poder hacer. Yo también os invito que si durante la exposición tenéis algún tipo de duda o queréis ayudarnos con alguna pregunta, que nos la hagáis. O sea, podemos hacer una presentación un poco más interactiva. Sabemos que esto del online es un poquito más frío, nos gustaría estar todos juntos, pero bueno, así podemos poder intentarlo. Vale. Como es de todos sabidos, estamos en una revolución industrial, ¿no? Y además esta revolución industrial está mucho más amplia y es mucho más rápida que las anteriores. En la primera se tardó unos 120 años en difundirse fuera de Europa, luego todavía de ser plenamente experimentada por el 17% de la población en la segunda revolución. En la tercera revolución, más de la mitad de la población mundial, estamos hablando de unos 400 millones de personas, no tienen todavía acceso a Internet. Y esta sí que es una cuarta revolución que se está difundiendo mucho más rápida. Estamos viendo en la industria, donde ya la aparición ya no de máquinas inteligentes, sino de robots, aplicaciones, inteligencia artificial, Big Data, se está convirtiendo en tecnologías habilitadoras. Y esas tecnologías son rápidamente aceptadas por las empresas y necesarias para ello. Realmente lo que estamos viendo es que las fábricas tiene que haber una conexión digital. Estamos trabajando con mucho papel, procesos anticuados y todo eso tiene que cambiar. En los últimos 5 años va a haber más cambio que en los últimos 40 en el sector de automoción. Afecta a todos los sectores, no hay un sector que veamos nosotros ahora mismo que no está afectado, porque estamos trabajando para sectores como aeronáutica, fabricación o bienes de equipo, donde realmente la competencia que tenemos exterior se está digitalizando. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro, que esto no es por un sector, es para todos los sectores. Y también se está identificando que el 80% de los puestos de trabajo van a poder desaparecer en breve, en 5 años, con lo cual tenemos también que capacitar a nuestros trabajadores para poder hacer otro tipo de trabajos distintos con estas nuevas tecnologías. La transformación digital no es algo que sea nuevo, esto ya lleva muchos años en el mercado. Hay otros sectores como el sector turístico donde sí que hemos visto que ha habido una gran transformación. Hace muchísimos años veíamos como para hacer un viaje teníamos que ir a una agencia, teníamos que reservar unos billetes de avión, que había llamadas por medio, teníamos que ver un catálogo, teníamos que estar viendo también qué zona queríamos ir, si había o no había plazas hoteleras, llamadas de teléfono. Era un proceso que se dilataba por lo menos 2 o 3 semanas. Yo creo que lo hemos sufrido todos para las vacaciones, era un estrés. Y ahora, pues directamente a través de un dispositivo de movilidad, somos capaces de coger en 2 minutos un viaje, un alquiler de un coche y hasta somos capaces de poder abrir hasta la puerta del propio hotel, que ni siquiera tendríamos que pasar por la recepción. Esto no es que haya personas por detrás que están trabajando, sino que se ha digitalizado. Los procesos, en vez de ser manuales, se han transformado en digital y las aplicaciones hablan entre sí para poder coordinarse. Esto es lo que nosotros estamos llevando a la industria, ¿no? Es decir, ese cambio de digitalización. No es una moda pasajera. Estamos viendo cómo empresas como Amazon, Google o otro tipo de empresas, su éxito es terrible, están rompiendo el mercado y realmente es porque ellos apostaron en su momento por la digitalización. ¿Retos que tenemos ahora mismo? Pues bueno, de aquí desde la Escuela de Ingenieros nos comentaban ya hace un par de años antes de la pandemia, cuando empezamos a hacer estas charlas, que nosotros ahora vamos en un lenguaje igual un poco diferente porque somos muy técnicos, pero que realmente lo que se entendía de la empresa era que siempre trabajamos con papel, ¿no? Como tenemos en estas fotografías. Y uno de los objetivos es eliminar el papel. Tenemos que pensar que el papel es innecesario. ¿Por qué? Porque el papel no nos da información en tiempo real, ni nos permite el registro de esa información veraz. Entonces tenemos que trasladar todo esto a un sector industrial. Los procesos en papel son pesados,
poco eficientes, las personas les cuesta trabajar con ellos, para ejecutar procesos diarios existen dependencias de varios departamentos que no están conectados, eso que no está conectado es a través de no estar digitalizado y no tener la información en tiempo real en todos los departamentos de lo que sucede en cada uno de ellos, no nos permite crear políticas o acciones o alertas en nuestras empresas, ¿no? Y luego, aparte de eso, existe también una gran brecha de lo que nosotros vemos entre lo que es la empresa, lo que es la gestión de la empresa, administración, contabilidad, algunos marketing, comercial y fabricación, vamos a decir. Es como si fuesen dos áreas totalmente distintas, cuando en nuestro caso lo que tenemos claro es que la fábrica es un soporte del negocio que realiza un producto, pero eso hay que venderlo. Entonces, lo que no puede hacer es un comercial no tener información relativa a la producción o no tener información relativa a los costes para poder negociar. Y tampoco lo que es la fábrica tampoco tiene que amoldarse, es decir, la fabricación tiene que amoldarse a las necesidades del negocio, a las necesidades de que el departamento comercial y el departamento y lo que es la propia empresa tienen necesidades. Entonces, lo que nosotros estamos es en ese plan de decir, se digitaliza toda una empresa, se crean procesos y todos ellos trabajan en común para el bien de la sociedad. Hacía muchísimos años, hay una persona que se llama Nicolás Neuromonte, que lo dijo bien claro, que es director del MIT, debemos cambiar átomos de papel por bit de información. Y eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos siempre en mente. Siempre que nosotros pensamos en digital, no pensamos en analógico. Entonces ya cuando tenemos que hacer un cambio en una empresa, cuando hacemos una revisión, una consultoría o estamos viendo estratégicamente cómo tiene que hacer, nosotros no planteamos de que pueda haber algún elemento que no sea digital. Todos los procesos ya los llevamos a digital. Esto es aplicable a cualquier tipo de industria. Ahora mismo nosotros por lo menos estamos trabajando en automoción, en sectores tan específicos como aeronáutica, que se trabaja muchísimo con papel. Cada una de las piezas de papel de las piezas que fabrican puede llevar hasta 50 papeles donde hacen sellos y demás. Y toda esa información queda guardada, almacenada en un armario o en una gran sala o en un banco de datos donde lo tiene. Aquí lo que se identifica es que eso realmente para la mejora continua de la empresa es un problema, porque no tenemos la información de lo que está sucediendo en las piezas ni en tiempo real ni cuando finaliza, porque al final no deja de ser papel. Todos esos procesos se pueden digitalizar y se pueden digitalizar muy fácilmente, porque una de las cuestiones que tenemos siempre es miedo. Tenemos miedo a ese proyecto de digitalización. Reconozco que es un proyecto costoso, que os voy a contar luego, pero no costoso por el tema tecnológico, sino costoso por la persona, y por nuestros conocimientos y por nuestro miedo al cambio. Pero es algo que realmente nos enfrentamos día a día. Todos tenemos ahora aplicaciones como WhatsApp, el correo electrónico o calendario que lo tenemos compartido y sabemos trabajar con ello. Nuestra plataforma está formada, yo os pongo un ejemplo para que veáis, pero nuestra plataforma está formada por una serie de tecnologías habilitadoras para nosotros. Una serie al IoT, que el IoT lo que hace es recoger los datos de las máquinas en tiempo real y también nos permite mandarle acciones a esas máquinas para que puedan ellas ser configuradas según el tipo de pieza que va a realizar. Big Data para recoger todos esos datos en tiempo real y poder gestionar esos datos en los procesos y que la gente pueda hacer ese seguimiento y ese trabajo según nos está permitiendo las acciones de la empresa. Luego, inteligencia artificial para hacer proyectos con esos datos que tenemos, para hacer proyectos de mejora dentro de la empresa. Hay muchas veces que no tenemos identificado porque somos incapaces de controlar todos esos datos. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos permite es gestionar grandes volúmenes de datos y poder crearnos y ver dónde podemos mejorar cosas, o dónde podemos hacer algo. Ya no solo en el predictivo de una máquina de cuándo va a fallar, sino de cómo mejorar un proceso de fabricación, ¿no? Dónde tenemos un fallo o dónde tenemos un punto crítico que nosotros ahora mismo no lo hemos evaluado o no lo hemos visto. Y luego blockchain. Blockchain para nosotros es también una herramienta de digitalización básica. Blockchain lo que nos permite es tener cada uno de los activos un ID digital. Cuando hablamos de activos puede ser desde una persona, una máquina, una pieza, materia prima, un robot, una ubicación. También nos permite tener la trazabilidad unitaria de cada uno de esos elementos, todo lo que está pasando en esa fábrica, cada uno de esos elementos con sus reglas y sus procesos, pero también lo que hacemos es la pauta digital, que os vamos a enseñar luego después, digitalizarla completamente. Y eso va al blockchain. Entonces, lo que nos hace a través de una tecnología que se llama Smart Contract, lo que nos realiza es que ese contrato que nosotros hemos detallado con esas formas de trabajar sea lo que se aplica a la empresa.
Entonces nosotros lo que hacemos es guiar a las personas y a las máquinas en su trabajo diario según se ha definido y que no haya opción para no hacerlo. Y todo ello, estas como tecnologías habilitadoras, luego tenemos nuestro software que es el que gestiona todos estos elementos y toda esta fábrica de procesos. Y luego tenemos por los dispositivos de movilidad con los que haríamos gestionar a las personas, conectar a las máquinas con los datos y ya tendríamos toda la información relativa a la empresa en global. Vamos a decir, no sería un proceso que sería solo por la fábrica, fabricación, uno de calidad o uno de marketing que están totalmente separados. Los procesos están en global y están dentro de la empresa. Para que veáis un poco el funcionamiento de nuestra idea de una Smart Factory, tendríamos todos los activos conectados, como hemos comentado ahora mismo, tendríamos de las máquinas, los trabajadores, hasta las herramientas, las propias herramientas. Podríamos saber el uso que hemos tenido de esa herramienta, ¿no? Si tenemos una herramienta que al de 60 horas hay que hacer un mantenimiento, tendríamos el uso que se está. Sacaríamos una alerta que esa herramienta ya está llegando a las 60 horas para que se haga el proceso de mantenimiento y si pasasen de esas 60 horas, podríamos hacer hasta un control de que no pueda ser utilizada en la planta. ¿Vale? En el proceso de fabricación. Y lo mismo podríamos hacer con robots, con una materia prima o con cualquier tipo de elemento. Cogemos los datos en tiempo real, tenemos una gestión digital de todos esos datos, tenemos toda esa información, que es muchísima información, pero es fácil de gestionar. La trazabilidad unitaria y el cumplimiento de lo que estamos haciendo. Cumpliríamos la normativa según nosotros la hemos definido o nos la ha definido nuestro cliente. Y luego ya tendríamos toda la parte de información y de las UAS. De aquí tendríamos la información que no es relativa a nuestro negocio. Es decir, nuestra empresa está trabajando bien, si tenemos algún problema ahora mismo en fabricación para poder hacer un cambio en esos procesos, cómo está yendo nuestra fabricación. Tendríamos toda la información relativa a todo lo que, vamos a decir, influye dentro de nuestro negocio. También podríamos hasta tener datos económicos, es decir, nuestra fabricación, cómo se está comportando según las ventas en ese tipo de momento. Y bueno, y lo que nos permite la digitalización es ya que no tengamos que estar en la empresa tampoco, porque esto es como un motor que lo que está haciendo es salta y dispara los procesos de calidad, de fabricación, de marketing, cualquier tipo de proceso que tengamos en la empresa automáticamente según las necesidades de ellos. Nosotros los propios clientes lo configuran y él automáticamente va gestionando. Es una herramienta web que se puede hacer desde cualquier parte del mundo y lo que nos permite es poder hacer cualquier cambio en tiempo real. Ahora mismo para hacer un cambio en una producción tendríamos que cambiar nuestros procesos, ir a una aplicación o a un documento, cambiarlo, meter los nuevos campos, las nuevas rutas de trabajo, tendríamos que informar a los trabajadores, crear los informes y KPIs específicos para ello. Con el proceso de digitalización lo único que hacemos es cambiar el proceso digitalmente a través de una web y automáticamente todo cambia. Se despliega en la planta y no tenemos que informar ni hacer ningún tipo de cambio de software ni programación ni nada por el estilo. La próxima orden de fabricación ya saldría con esos nuevos parámetros de fabricación. Hay una parte que es muy importante, eso he comentado antes, los trabajadores. Se van a tener que enfrentar a tecnologías nuevas. Vamos a tener múltiples robots de distintas marcas, distintas máquinas y distintos procesos y cambios. A través de los dispositivos de movilidad somos capaces de guiar a ese trabajador en su trabajo diario, en su desempeño. Y además le damos la capacidad de que no tenga por qué él conocer las máquinas o los robots o el software de programación, porque directamente desde el móvil le vamos a ejecutar y le vamos a dar la opción de que pueda decir, esta es una pieza, la 57, el modelo artículo 57 que lleva estas características. La propia máquina se va a adaptar a esas características porque ya lo tenemos en el proceso creado digitalmente. El operario no tiene por qué tener ese conocimiento. Entonces lo que hacemos es facilitarle su desempeño diario. ¿Qué se puede digitalizar? Pues cualquier tipo de proceso, porque estamos hablando de procesos de fabricación, procesos de calidad, procesos administrativos, pero también podríamos hablar de un proceso de limpieza de una sala blanca específica, o podríamos también hablar de, pues como nos ha pasado con el COVID, pues que de repente en un momento dado tenemos todos que llevar un EPI especial, ¿no? Es decir, nosotros iríamos a la plataforma, crearíamos un proceso, lo daríamos de alta, lo pondríamos en producción y ya la próxima vez que entre una persona, ya en el propio dispositivo de movilidad le diría que tiene que ir a ponerse ese SEPI. Y además le podríamos hasta decir, sácame una foto para yo comprobar que lo tienes y para tenerlo guardado, ¿no? Para tener esa referencia. Con los dispositivos de movilidad luego tenemos una ventaja. Todos los que estábamos hablando de sellos, certificaciones y demás, ellos nos controlan en tiempo real qué se está realizando y quién lo está realizando. Y además somos capaces, ya no solo por usuario y contraseña, poder saber quién es, también por un sistema de identificación, puede con su huella digital poder firmar ese paso
y así sabemos qué persona ha sido la que la ha realizado. Tenemos la garantía de lo que estamos haciendo y ese cumplimiento. Y estamos hablando luego ya después de otros tipos de procesos, porque esto lo que nos permite es poder tener tanto a nuestro cliente y hasta a nuestros subcontratistas o proveedores conectados. Nosotros podemos darle una herramienta a través de un móvil y ellos nos pueden decir qué están haciendo con las piezas que nosotros les hemos dado, ¿no? Y así podemos alimentar a través del blockchain la información relativa que tenemos a la pieza que nosotros hemos fabricado. Si le damos a un subcontratista, pongamos un ejemplo, una botella de Coca-Cola para que le ponga esta etiqueta o que la pinte, pues podríamos darle con el dispositivo de movilidad que hemos generado nosotros aquí este proceso, le damos el dispositivo de movilidad, va de la lata, le pone la pintura, pero directamente en el móvil le vamos guiando y le vamos diciendo lo que tiene. Y tendríamos el reflejo de esa información en tiempo real en nuestra plataforma y en nuestra empresa. Sabríamos lo que está pasando con nuestros productos que estamos fabricando. ¿Cómo lo hacemos? Os voy a enseñar un poco un ejemplo breve en PowerPoint. Esto se ve mucho mejor en real. Yo os invito, si alguien tiene alguna necesidad o quiere profundizar sin ningún tipo de compromiso, le podemos llevar a alguna de nuestras empresas clientes. Tenemos del sector de automoción, como os he comentado, aeronáutica, fundiciones, fines de equipo, fabricación en seriada. Y cómo podéis ver cómo se realiza y cómo se realizan los cambios y cómo se aplica. Vale. Nosotros primero definimos, luego certificamos el proceso. Hay un proceso de despliegue que es automático, es a través de un botón, y luego ya es cuando se ejecuta en planta, y luego ya tenemos la información relativa a todos los indicadores que hemos hablado antes. El definir un proceso es tan fácil como de crear fases y pasos. Todas estas fases y pasos, las fases pueden ser automáticas o pueden ser manuales. Manuales serían que las realiza una persona o un operario, y automáticas serían fases que las realiza una máquina. Entonces nosotros vamos creando esas fases y esos pasos, y esto lo que hace se aplica en la planta. Es toda nuestra pauta de fabricación o nuestro proceso. Estos pasos ya están definidos en la plataforma. Son tan sencillos como seleccionar con el ratón tipo de paso que queremos hacer, que es una introducción de no conformidades para que el operario las pueda meter a través del móvil. Creamos ese paso, metemos la información que es necesaria, le damos a aplicar y ya lo tendríamos dentro del proceso. ¿Vale? Aquí también podemos meter documentación para que el operario pueda verlo, los activos que están dentro de ese proceso, como pueden ser máquinas, para que el operario y el proceso no pueda equivocarse. Decimos qué tipo de máquina o qué modelo o qué máquina en concreto tiene que fabricar. Y si va a otra máquina no le dejaríamos hacerlo. ¿Vale? Luego ya tendríamos temas como análisis de tiempo. Podemos definir a cada uno de los pasos, a cada una de las fases, un tiempo estimado para luego ver la desviación que tenemos. Y luego sobre eso tenemos un grafo de ejecución, en lo cual podemos ir diciendo fase a fase todo lo que se tiene que ir haciendo, en qué orden. Pero también podemos hacer bucles, que esto en papel es muy difícil. Podemos hacer un bucle de corrección o un bucle de cualquier otro elemento. Y esto te lo permite la tecnología. Nosotros ahora mismo, si cambiásemos cualquiera de estos pasos en producción, estamos ahora en una empresa, yo quiero poner, antes de acopio de material que tenemos aquí, un paso que sería colocación de EPIs, voy a entrar en este, lo pondría, le haría aplicar este paso y ya la próxima orden de fabricación que salga, a esa persona lo primero que le va a decir es que se ponga ese EPI. Y si no se pone ese EPI, o si no tienes una herramienta en concreto para hacer, que le hemos asignado, no podría seguir con ese trabajo. Pero no tendríamos que ir a la planta a informar al operario, ni tendríamos que hacer ningún cambio de documentación ni nada por el estilo. Esto es tan fácil como certificarlo. Una persona experta que tenga conocimientos en ello certifica el proceso. En el momento que certifica el proceso ya estaría certificado y ya podríamos fabricar con ese tipo de proceso. Como veis, procesos se pueden desarrollar miles, los que queráis, tanto por tipo de pieza. Una pieza puede tener un proceso, una pieza puede tener múltiples procesos que estén unidas bajo un mapa de procesos y nosotros decidimos cómo se ejecuta. Y luego dentro de los procesos tenemos versiones. Podríamos ver con la versión anterior qué piezas hemos hecho y cómo ha salido. Podríamos comparar entre versiones para ver las ineficiencias o las mejoras que hemos tenido en estos procesos. Podríamos volver a trabajar con un proceso anterior que tenemos. Podríamos decir, oye, el proceso 2 era mucho mejor que el 3 y queremos volver a trabajar. O nuestro cliente nos está pidiendo una pieza del 2012, que será con el proceso 1, volvemos a esa y sacamos una orden con ese proceso. Es lo que nos permite la digitalización. Pero no tendríamos que hacer ningún cambio en planta. Si nosotros en el 1 tenemos ya puesto que la máquina, en vez de estar a vamos a decir, una inyectora de plástico, en vez de estar a 300 grados, tenía que estar a 280, directamente, si aplicamos con el 1, ya directamente la máquina se pondría a 280. Tenemos esa capacidad.
Luego ya crearíamos las órdenes de trabajo con las cantidades, las prioridades o lo que queramos hacer. Estas órdenes de trabajo ni siquiera tienen por qué estar, ni siquiera se tienen que generar aquí. Nosotros lo que hacemos, nos integramos con otros sistemas como puede ser RP, donde ya tenemos las órdenes de trabajo, las actualizamos y las traemos automáticamente y luego devolvemos también la información a RP de cuándo se ha finalizado esa orden de trabajo, cuántos elementos se han realizado bien y mal, para que luego se pueda hacer la expedición. Pero bueno, por ejemplo, se lanzarían. Y luego ya tendríamos la trazabilidad de lo que se está ejecutando en tiempo real, de cada una de las órdenes de trabajo que están ejecutando. Con su avance, si están finalizadas, si hay algún problema, en qué departamento están o qué fase están actualmente. Esto lo tendríamos todo listo y visto a través de una plataforma web. Y luego, como se comentaba antes, tendríamos la información. Esa información es relativa a vuestro negocio, lo que vosotros necesitáis. Entonces, muchos de estos dashboards ya están desarrollados, pero muchos se desarrollan a medida para vosotros. Teniendo la información es muy fácil, no son procesos grandes. Nosotros un dashboard de estos, como mucho, es hacer una semana. Y aquí llegaríamos a tener la trazabilidad de lo que hemos realizado. Esto es un ejemplo de un cliente donde tiene 3 fases, dos fases que son manuales, unas que son el asamblado de un cuerpo de una válvula para desaladoras. Luego hay una fase automática que es un test de una válvula, donde aquí nos está dando la información relativa a esa válvula del test que se ha realizado de presión, tanto del cuerpo por un lado, por otro y en global, y luego su resultado. De aquí ya directamente nosotros sacamos la información y con esa información ya decimos si la pieza es buena o es mala. En este caso, si la primera prueba es mala, hasta hacemos que la máquina la repita, ¿vale? Podemos decir al proceso, la primera ha salido mal, repetimos esa prueba y esa prueba si sale bien la damos como buena. Y si se da como mal, directamente en el flujo que hemos enseñado antes, si podemos hacer un bucle, hay un bucle de correcciones donde vuelve otra vez el operario. Y luego ya sería a la parte final, que sería verificación empaquetada. Como veis este proceso, estamos viendo en tiempo real, cuando sacamos la captura, claro, esto es un PowerPoint, y estamos viendo que todavía está en esta parte. Pero aquí tendríamos desde el operario, cuándo ha empezado, cuándo ha finalizado, el tiempo, la máquina, cuándo ha realizado todas las pruebas, qué valores ha dado y luego el resultado de esto. Casos de éxito, pues os voy a enseñar dos. Tenemos una que es una fundición y otra que sería el sector aeronáutico. En el sector aeronáutico es una empresa que se dedica a realizar piezas de composite para este sector y pueden ser de partes de alas, fuselajes y demás. Aquí todo, como se comentó antes, mínimo son 40 hojas, se ha pasado de 0 a 0. Lo que antes se tardaba unos 15 días en hacer un despliegue de todos estos cambios, ahora mismo se tardan minutos. Y en el sector, y otro sector que en un principio parece que es complejo digitalizar, más que nada por la situación que tiene, ¿no? Es una fundición donde hay mucha suciedad, polvo. Los trabajadores no son trabajadores cualificados, se tenía miedo por parte de la dirección de la fundición, en el caso de decir, les vamos a dar un dispositivo de movilidad, ¿cómo actuarán con ellos? Pues ha sido un gran caso de éxito. Se ha eliminado totalmente papel, la información que tienen ahora mismo es información en tiempo real, los operarios están continuamente con una tablet en este momento, no utilizan dispositivos de movilidad. Son operarios que igual tienen poca cualificación, pero están acostumbrados a trabajar con dispositivos de movilidad. Y realmente la aplicación lo que le hace es guiarle y que ellos puedan meter la información relativa a su proceso innecesario. Y también lo que hemos aprendido en estos procesos es que nuestros trabajadores, nuestros operarios, prefieren dispositivos de movilidad que no estar escribiendo papel. Escribir papel al final puedes tener errores, ese dato que no se entienda. Es muchísimo más complejo. Entonces lo que yo os animo es a que lo veáis como una parte positiva, ¿no? Es decir, que siempre pensamos igual que aquí puede haber problemas en el sentido de que tenemos que digitalizar, eso es un proceso largo, tedioso, las personas no lo conocen. Es al revés, se lo vamos a poner muy fácil. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues está claro que no es algo fácil. Pues como todos los proyectos y todos los procesos de cambio, no podemos acometerlos de golpe. Tenemos que hacerlo poquito a poquito, ¿no? Como ponemos aquí, un elefante no sería muy difícil comerlo de una sentada, pues bueno, lo comeremos en varios días. Vale, cuestiones a tener en cuenta en el tipo de cambio. Pues el equipo de dirección tiene que estar totalmente comprometido y tiene que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es la digitalización completa y las ventajas que nos va a dar.
Tiene que haber siempre un responsable del proyecto, una persona que sea capaz de guiar dentro de la casa, que sea capaz de recoger todas las necesidades, que sea capaz de recoger los problemas que existen y que sea capaz también de hacer interacción entre todos los departamentos de la organización. Porque os he comentado antes, esto no son silos, esto al final es una organización única que se va a gestionar a través de procesos. Existe una gran parte de formación, pero no es una formación tecnológica, es una formación en digitalización, en nuestro cambio, en nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar en otro tipo de procesos digitales. Y luego tenemos que seguir aprendiendo, porque nosotros estamos realizando una serie de cambios. Podemos hacer si tenemos 3 líneas, podemos hacer una digitalización, una primera prueba en una línea 1. La hemos puesto en digital, pero que sepamos que todo lo que estamos haciendo lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar en base a nuestras necesidades o el proceso de mejora que tengamos. Las tecnologías, pues tenemos que utilizar tecnologías de última generación. Nosotros, por nuestra experiencia, hay muchos sistemas en el mercado, sistemas como ERPs que intentan también acaparar esta parte, pero realmente la tecnología necesitas recoger muchísimos datos, necesitas bases de datos de Big Data, procesos en tiempo real que puedan soportar ello. Entonces, para nosotros es muy importante que os deis cuenta que la herramienta que tienes que buscar tenga que ser una herramienta de última generación y que dé estas capacidades. Y luego el pensamiento. Tenemos claro, cliente. Mejoramos para hacer un mejor producto, para que nuestro cliente salga beneficiado y que nosotros podamos ser más competitivos dentro del mercado. Cada empresa es diferente, entonces cada empresa tiene que realizar un plan. Nosotros, en las fases del proyecto clásico que siempre se hacían en el mercado, se hace un análisis de necesidades, se adapta la plataforma al cliente, se hace una puesta en marcha y al final tenemos una fábrica produciendo. Para nosotros esto es algo más libre, no es tan encorsetada. Entonces nosotros lo que vemos es que este tipo de proyectos, como al final tiene una dificultad de conocimiento, es mucho mejor empezar por una zona en proceso o algo que sea de fácil implantación. ¿Por qué? Porque así nosotros cogemos el conocimiento de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Evaluamos el resultado del proceso de digitalización con el propio cliente, creamos un plan de mejora de ese primer proceso que hemos digitalizado, de lo que estamos haciendo, y ya en el momento de eso lo ponemos en marcha, ¿vale? Y luego ya ahí creamos unas buenas prácticas. Unas buenas prácticas de cómo en nuestra empresa hemos generado un proceso de digitalización de una de nuestras partes de la producción o de calidad o cualquier otro departamento. Y ya lo que hacemos es un plan de digitalización por fases. Y luego, como siempre, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de proyecto, lo tenemos que evaluar y una mejora constante. Os diría que estos proyectos no son como los antiguos proyectos que teníamos donde había muchísimas horas de desarrollo, pasaban muchos meses. Nosotros somos capaces de montar una digitalización de una fase, de una planta, con formación y con todo en un mes. Es decir, la tecnología nos permite ser muy rápidos. ¿Y objetivos estratégicos que persiguen nuestros clientes? Pues al final es mejorar la atención al cliente, tener más información para poder decirles al cliente y para poder presupuestarles o cómo está la fabricación o su calidad, reducción de los costes fijos, al final se eliminan muchos costes que tenemos actualmente, mejoran la producción, todos esos procesos que os hemos comentado al final nosotros estamos obligando a que se fabrique según se ha definido, pero también tenemos procesos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a mejorar los procesos y nuestros productos. Llevamos la trazabilidad hasta la producción unitaria, no es decir, por un lote. El mercado nos está pidiendo tener datos de cada uno de los elementos que estamos fabricados individualmente. Tenemos la trazabilidad total, ya no solo del producto, sino también de las personas, de las máquinas, de la materia prima, de cualquier tipo de elemento. Mejoramos y automatizamos toda esa información, ¿vale? Que sea accesible y de fácil entendimiento para las personas. Se agiliza muchísimo el proceso de fabricación y, bueno, y luego hay otras cosas como reducción de stock o mejoras en los procesos que tenemos internos y en nuestra propia empresa. Y hay un último punto que nos han comentado varios clientes. Estamos en unos sectores muy competitivos, todas nuestras empresas. Entonces, los proyectos de digitalización lo que hacen es mejorar nuestra captación de clientes. Vamos a decir, nuestros clientes mejoran su captación. ¿Por qué? Porque dan más información, da una visión de una empresa más moderna. Y bueno, y aquí tengo solo un breve resumen, que esto os dejábamos para luego al PowerPoint, para cuando nos lo manden desde la escuela, de algún tipo de proyectos que están apareciendo. Y hay algunos que son realmente
muy motivadores. Había uno que se ha finalizado ya, que era inteligencia artificial aplicada, que era a través de Split, para todo el País Vasco, donde se generaban proyectos de inteligencia artificial para las empresas. Se podían realizar cualquier tipo de proyecto. Podía ser un proyecto de marketing o un proyecto de fabricación. Pero la subvención llegaba hasta 100.000 euros en fondo perdido, el 50% del proyecto. Esto realmente es una apuesta estratégica del gobierno vasco para que la tecnología se empiece a aplicar y se empiece a probar, porque realmente sí que da ventajas. Y luego ya hay otros, pues bueno, que los tenéis aquí reflejados. Hay tanto de que son provinciales, son estatales o europeos. Realmente hay muchísimos. Y nosotros no somos una consultora de subvenciones, pero bueno, si alguno necesita algún tipo de ayuda, le podemos poner en contacto con alguna consultora que se dedica a buscar ese tipo de subvenciones. A nosotros lo que nos están comentando tanto del CEDETI o aquí desde las diputaciones o el gobierno vasco es que el año que viene con los nuevos fondos de Next Generation de recuperación realmente va a haber mucho proceso de inversión. Pero lo que tenemos que hacer... Sí, verdad que te interrumpa, Manu. Estoy viendo aquí Digital. Te interrumpo un momentito para comentarte. Nosotros, el colegio, como oficina Acelera Pyme, vamos a tener información de primera mano sobre el kit digital. De hecho, tenemos un par de reuniones en breve y daremos información tanto a los tecnólogos como a la gente que esté interesada en implementar esta tecnología relacionada con el kit digital. Es que es un gran aporte, realmente nos están poniendo fácil. Pero también hay una cosa que tenemos que tener clara. No podemos esperar a que salga la subvención. Tenemos que estar preparados del proyecto que queremos hacer, empezar a hacerlo, empezar a buscarlo, saber lo que necesitamos antes de que salgan. Esas subvenciones van a salir muy rápidas y en muy corto periodo de tiempo, porque hay muchísimo dinero, hay que gestionar mucho dinero. Entonces van a ser plazos de un mes. En un mes vas a tener que presentar un proyecto y para luego tenerlo. Y esos proyectos van a ser muy competitivos, por lo cual vamos a tener que tener ya pensada la idea que queremos hacer dentro de nuestra empresa. Y bueno, y luego ya los típicos que tenéis, pues bueno, que ya conocemos todos, ¿no? De lo que estábamos hablando. No solo es esto que estamos hablando, hay un montón de organizaciones gubernamentales en las cuales están apoyando todo este tipo de cambios. Y bueno, ya por finalizar, daros a todos las gracias. Voy a pasar el relevo a mi compañero Alex y comentaros que estamos aquí para ayudaros. Nosotros, bueno, a través de la Escuela de Ingenieros y del .es, pues estamos haciendo este tipo de ponencias. Es una pena que no sean presenciales porque alguna vez las hemos hecho ya mostrando la tecnología y dando un dispositivo de movilidad para ver cómo funciona y demás. Pero lo que sí os invito es a que nos podáis llamar, podáis conversar con nosotros, podáis tener una visión más clara realmente de lo que es y que vosotros palpéis lo que es este cambio tecnológico. Pues muchísimas gracias. Gracias, Manu. Bueno, yo voy a contaros ahora un poquillo de qué van estas tecnologías que nosotros consideramos que son clave para la digitalización, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro, y creo que todos tenéis bastante claro, es que en realidad tecnologías habilitadoras para la transformación digital hay muchísimas, desde la propia Internet, las redes móviles, por supuesto, y el cloud computing. Y bueno, ni falta hace de mencionar pues todo el hardware que hace que esto sea posible. Pero bueno, son cosas con las que ya llevamos viviendo mucho tiempo y las tenemos, yo creo, bastante interiorizadas. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en 4 tecnologías que consideramos que ahora mismo son claves. Y de hecho lo consideramos tanto que son básicamente los pilares tecnológicos de nuestra plataforma, ¿vale? Que son IoT, blockchain, big data e inteligencia artificial. El caso del IoT yo creo que es el más simple de entender por todos, pues es este concepto de tenerlo todo conectado, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Tienes más ojos, más oídos, puedes tocar más sitios, al final tú puedes tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si tengo que bajar a comprar lechugas y sé que no hay lechugas en el supermercado, pues ya sé que tengo que ir a otro, a lo mejor me quedo en casita, que además hace bastante frío. Entonces, nos permite tomar decisiones mejor informadas, ¿no? Por supuesto, también toda esta información, ya veréis que se puede utilizar luego para no solo aprender lo que tienes alrededor,
pues el típico ejemplo que ya os imagináis todos, ¿no? La monitorización. La monitorización ya viene de hace mucho. El concepto IoT lo llevo con un paso más adelante, ¿no? Es sí, vale, tengo ciertos datos de esta máquina, pero hay muchas más cosas de las que puedo obtener información. Entonces el IoT va a eso, ¿no? A cualquier cosa puede estar conectada, puede estar mirando información y bueno, nos permite, pues lo que os decía, tener mucho más control, ¿no? Y también la capacidad de poder actuar de forma remota. Pues bueno, pues esto ya en industria ya lo permitían las máquinas. El paso que faltaba aquí, yo creo, es el ir a llevarlo a la nube, ¿no? El poder hacerlo desde tu casa y no desde el SCADA o desde la web que tienes en la factoría. Para lo que es la industria en concreto, pues hay ciertos retos, ¿no? Como digo aquí, la diversidad de protocolos. No todo es voy y pongo mi cacharrito con una tarjeta 5G o con lo que sea. A veces pues hay que hablar con los PLCs que tienen las máquinas. Aquí hay de todo, desde cosas más o menos estándar, Modbus, los Siemens S6, S7, a cosas mucho más esotéricas que a veces pues es difícil hablar con ellas, ¿no? Entonces es un reto bastante importante. Y otro reto es pues el tema de la seguridad. ¿Qué pasa cuando tienes muchos elementos conectados enviando datos, ¿no? Pues en el caso de elementos que tenemos en una fábrica, por ejemplo, los tenemos conectados a lo mejor a una red, tenemos una red wifi o directamente por cable. Pero si son elementos que están por ahí dispersos, como por ejemplo sensores que puede haber repartidos por toda una ciudad, pues se convierte en un pequeño problema. Oye, esto está hablando directamente con internet, ¿qué pasa? Puede haber aquí intrusiones o lo que sea. ¿Cómo se afrontan este tipo de problemas de seguridad? Bueno, pues con el tema del IoT apareció un concepto que es el de Edge Computing, ¿vale? Entonces digamos que hay como tres capas. La capa de más arriba representa la nube, la capa de más abajo representa los elementos con los sensores y se tiende a llevar capacidad de computación más cerca de lo que son los sensores. Por ejemplo, en nuestro caso particular, en una factoría hay muchísima información sensórica que se tiene que enviar a la nube. Pues se colocan elementos de software conectados a esas máquinas que gestionan, por ejemplo, una fábrica concreta, ¿no? Si hay varias fábricas, pues cada fábrica tiene un elemento de software que está controlando. Las conexiones se producen ahí y de ahí la información se lleva a la nube. De esa forma se consiguen dos cosas. Por un lado, incrementar la seguridad al no haber una conexión directa a través de Internet. Por otro lado, también si en algún sitio hay una intrusión, imaginad pues, algo como una ciudad, ¿no? Si tú tienes zonas de la ciudad conectadas a elementos intermedios, si se produce una intrusión puedes cortar una zona concreta y desconectarla de la nube, por poner un ejemplo, ¿no? Y otra cosa también bastante importante, y es que es importante, si se puede, llevar capacidad de cómputo más cerca de las máquinas para descargar pues, lo que sería la nube, ¿no? Al final, el cloud computing es barato, pero si no lo sabes usar, pues es muy caro. Y a veces hay que saber que a lo mejor lo barato es delegar ciertos cálculos aquí y, por ejemplo, en cosas como gestionar una factoría, también tienes que ser capaz de gestionar un evento de desconexión. Entonces, necesitas inteligencia cerca de los sensores, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poquillo lo que os quería contar de IoT, ¿vale? No voy a profundizar demasiado porque al final quiero que sea un poquillo generalista y para todos los públicos. Bueno, las capas, ¿no? La nube, los dispositivos y el Edge. Y bueno, antes de hablar de las siguientes tecnologías, os quiero hablar de esto, del Hype Cycle de Gartner. Porque el IoT igual es el que menos ha sufrido esto porque es más fácil de entender, más fácil de ver, pues por el ejemplo clásico de monitorización, ¿no? Pero todas las demás tecnologías han pasado por esta famosa curva que tiene estas fases, ¿no? Pues el lanzamiento, aquí de repente esta tecnología aparece en los medios y se hace un boom, se sobredimensionan las expectativas, la gente cree que va a curar el cáncer y va a arreglar todos los problemas del mundo, por decirlo de alguna forma, y entonces empiezan a crecer las expectativas y llega un momento en el que todo el mundo quiere usar esa tecnología y se puede usar para todo, y entonces cuando llega el abismo de la desilusión, ¿no? Aparecen muchísimos proyectos, empiezan a fracasar,
la gente empieza a decir, bueno, pues esto al final no vale para nada, y empieza a caerse hasta que llega al abismo de la desilusión. Y aquí es donde ciertos grupos, ciertas empresas, ciertos colectivos siguen creyendo en el potencial de la tecnología y deciden apostar por ella, y poco a poco se va consolidando hasta que llega un punto en el que pues, la tecnología ya está establecida, se han demostrado todos los beneficios que da y ya se utiliza de una forma, llamémoslo, cotidiana, ¿vale? Bueno, pues todo lo que os voy a contar ahora, todas las tecnologías han pasado por aquí y algunas yo las he ido subiendo, bueno, de hecho todas las he ido subiendo en el pico y bajando, y algunas, como el concepto del Big Data ya está, digamos que ya está estabilizado, ¿vale? El concepto del Big Data, como bien digo aquí, tiene que empezar con un problema. Es decir, a mí me ha pasado que cuando estaba esto en el auge, en el pico de arriba de la curva, hablabas con gente que tenía empresas y que decían, no, yo quiero poner Big Data. Y ya está. Y eso es todo lo que te decían. Y decía, pero tú tienes un problema que tengas que solucionar con Big Data, porque si no, sigue como estás. Al final, el Big Data lo que intenta es que puedas seguir haciendo lo mismo que hacías utilizando elementos tradicionales, pero con un volumen de datos tan grande que no permite utilizarlos, ¿vale? Y para mí, efectivamente, el Big Data empezó como un problema de datos. Yo empecé en el 2009, pues con algo tan chorras como en una empresa en la que estaba, que era de seguridad informática, había un producto que tenía, que enviaba, que corrían las máquinas de usuarios y enviaba información a la nube, y a través de pues, unos frontales web. Y esos frontales web generaban cada día 1 terabyte de logs, y había unos 6.000 millones de eventos en esos logs. ¿Y qué se hacía con esos logs? Se tiraron a la basura. Y pues bueno, por aquella época ya se empezaba a conocer algún producto de Big Data, pues Hadoop, que era como el que más conocía todo el mundo, que permitía procesar toda esta información y que se basaba en una tecnología que tenía Google, que lo utilizaban para calcular el PageRank, ¿vale? Y ahí empecé yo mi andadura. Y bueno, en el caso de la digitalización, especialmente en industria, pues el IoT es una de esas cosas que inevitablemente te lleva al Big Data, ¿vale? Pues porque al final, con muchísima información sensórica, lo que vas a hacer es pues lo que nos pasaba a nosotros, te entra en la nube y desde esto tengo que tirarlo. Con soluciones tradicionales, pues a lo mejor puedes guardar, pues yo qué sé, pues unas horas, un día, un mes de información, dependiendo del volumen de datos que tengas, pero con Big Data puedes guardarlo indefinidamente, y cuanto más información tengas hacia atrás, pues mejores decisiones vas a poder tomar, ¿no? El problema que tiene el Big Data es que es un paisaje que es bastante complejo de navegar, más incluso que las tecnologías que voy a contaros luego. Esto de aquí es de 2012 y es como estaba pues, este paisaje del Big Data en aquella época, que todavía no había mucho, pero ya empezaba a explotar bastante, ¿vale? Si os fijáis, la parte de aquí abajo de tecnología no es muy extensa, pero bueno, empiezan a surgir cosillas y soluciones alrededor que ya empieza a ser un poquito abrumador. Y la última que he encontrado, porque ahora ya no es el Big Data Landscape, ahora ya lo unifica con otras cosas, es esta del 2017, donde ya esto es una locura, ¿vale? De hecho, si buscáis en internet Pokémon o Big Data, os va a llevar a una página web en la que os saca un nombre y os preguntáis un Pokémon o Big Data, y ya os garantizo que, salvo que os conozcáis todos los Pokémon, yo conozco mucho Big Data y siempre fallo alguna. Entonces, claro, ¿a qué te lleva esto? Que necesitas gente que ya controle un poquillo, que ya se haya pegado con estos temas, para ayudarte a esta migración hacia el Big Data. Porque si no, pues eso, te puedes encontrar con un muro que no sabes ni por dónde tirar, ¿no? Sí que hay ciertas cosas que sirven como guía, y es que en el tema del Big Data se ha establecido, en general, se utiliza una arquitectura que se llama arquitectura lambda, que es bastante simple, en el que se estructuran las cosas, el procesador de datos, que digamos sería esta parte de aquí en medio, se estructura en 2 capas. Una capa de procesado por lotes y una capa de velocidad, ¿vale? Al principio del Big Data no existía la capa de velocidad, o si existía te la tenías que hacer tú, digamos, no tenías soluciones que te ayudasen con ello.
La información entraba, ¿vale? Por ahí esto representa toda la entrada de información, pues información de la web, información, en este caso información de IoT de las máquinas. Pasa una capa de distribución, que generalmente son una serie de colas escalables en las que es capaz de guardarse todos esos datos y ir sacándose poco a poco, y pasan a estos pipelines donde la información se procesa, ¿vale? Y al principio solo había la parte de procesado por lotes. Aquí hay un elemento que se llama, con el tiempo se llama Data Lake, que es, el concepto es, pues es un lago de datos. Todo lo que recibas, tíralo ahí y luego ya se te ocurrirán cosas que hacer con ello, ¿vale? A veces no hay que ser tan loco, porque sobre todo en la nube guardar información tiene un cierto coste. Pues a veces sí, guarda todo, pero si tú tienes claro para qué lo vas a usar, al final tú conoces tu negocio. No puede venir un tío aquí y decirte, no, todo lo que tengas tíralo aquí y luego lo metemos en la costelera y ya sabes no sé qué. Pues al final eso es vender humo. Tú sabes dónde está tu valor, alguien te puede ayudar a encontrar valor en a lo mejor en información que creías que no lo tenía, pero seguro que tú te haces una idea mejor que el consultor de turno, ¿vale? Bueno, lo que se hacía aquí era, se guardaba la información y con clústeres distribuidos se procesaba, pues a lo mejor puedes hacer procesados una vez al día, 2 o 3 veces al día, pero la información no fluía en tiempo real, ¿vale? Hacia esta capa de aquí, que es la capa donde se sirve la información y donde se explota, ¿vale? A través de visualización, pues una página web o lo que sea. O un dashboard de BI o lo que sea necesario. Entonces, con el tiempo, pues ya se fue viendo que hacía falta tener la información, cierta parte de la información, necesitas verla en tiempo real, ¿vale? De toda la sensórica que llega, me parece muy bien que puedas computar unos dashboards o lo que sea, pero hay ciertas cosas que necesito verlas ya. Y entonces empezaron a aparecer soluciones de procesamiento en streaming, que son también escalables y son capaces de trabajar con un volumen de datos muy grande. Pensad que estamos hablando de, por ejemplo, Facebook, que es un ejemplo muy grande de entrada de datos, cuando al principio en sus capas de velocidad, que eran un poco artesanales, ellos se enfrentaban a problemas en los que a lo mejor solo para computar los likes que sean en las fotos, en los posts o lo que sea, sus servicios solo eran capaces de retener 2 segundos de tiempo de información, porque si no se quedaban sin memoria y se caían todos. Entonces empezaron a salir soluciones muy escalables que te permiten procesar toda la cantidad de datos que tú necesites. Y de esta forma, pues aquí, por ejemplo, se aplican las típicas soluciones de Machine Learning y de inteligencia artificial, se computan en la capa de procesado por lotes y luego la información, se aplican los modelos que se crean para la información que llega por la parte de streaming, ¿no? Aquí pues gestión de reglas, alertas tempranas y cosas así, todo esto se computa en esta capa de datos, ¿vale? Y luego, pues bueno, en la parte en la que se sirve la información también está ahí la gente que trabaja con datos, ¿no? Los famosos data scientists, que eran los matemáticos de antes, un poco reconvertidos a chico para todo, ¿no? Que también tiene que saber de programación y demás. Y ese es un poquillo lo que es el concepto de Big Data. Y a partir de ahí empezó a ponerse de moda el tema del Machine Learning y lo mal llamado inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo la inteligencia artificial hay como varias ramas, pero está como en la parte alta de la curva ya empezando a caer, ¿vale? Empieza a haber ya gente que empieza a estar un poco desanimada, decir, pues al final todo el Machine Learning no vale para nada. Bueno, no todo es así. Inteligencia artificial en realidad son muchas cosas, es un concepto que ya viene muy atrás y de hecho pues algo tan chorras como un programa para jugar al ajedrez es inteligencia artificial, ¿vale? Lo que se conoce ahora como inteligencia artificial es más bien esto de aquí. Entonces, un subconjunto de la inteligencia artificial, ¿vale? Es el Machine Learning, ¿vale? Pues es, pues como comento ahí, ¿no? Se utilizan métodos estadísticos para poder aprender sin tener que programar sobre un problema, ¿vale? Viene de bastante atrás, ¿vale? De los años 80, pero empezó a tener bastante auge, pues también cuando empezó a llegar al Big Data, ¿vale? Y luego, un subconjunto del Machine Learning es el Deep Learning,
¿vale? Esto básicamente son redes neuronales, que también es bastante antiguo, de hecho es más antiguo de lo que lo pongo aquí, pero bueno, para que no me quedase muy descojonado el dibujito, lo he puesto a partir de cuando empieza a tener mogollón de fama. Cuando aquí sí que hay un boom, pues la IA, y esto es lo que se llama IA ahora mismo, ¿no? Pero en realidad pues son las redes neuronales de toda la vida. Lo que pasa es que ahora con las GPUs, las tarjetas gráficas que hay ahora, se pueden hacer unas computaciones pues con muchísima más capacidad de lo que se podía antes, ¿vale? Y bueno, un poquito de diferencias entre el Machine Learning y el Deep Learning, que recordad que es un subconjunto del Machine Learning, pero bueno, las cosas donde no hay intersección. Pues algunas diferencias, bueno, pues el Machine Learning ya permite hacer cosillas con conjuntos de datos más pequeños, ¿vale? Mientras que el Deep Learning no. El Deep Learning requiere muchísima información. Y los modelos de Machine Learning también se entrenan bastante rápido y está bastante trillado este tema. Por suerte, no pasa como con el Big Data, que hay un landscape tan inmenso, pero la cosa es un poquito más reducida. Y bueno, yo creo que la diferencia más grande es que el Deep Learning es desatendido respecto a lo que es el Machine Learning. El Machine Learning hace falta conocimiento experto, hace falta gente que encuentre los indicadores que son críticos y además hay, dependiendo de tipo de algoritmo de Machine Learning que se utiliza, pues el supervisado o no, pues requieres etiquetar toda la información que entra, saber qué casos son buenos y qué casos son malos. Hay algoritmos de Machine Learning que no lo necesitan y el Deep Learning no lo necesita. De hecho, es capaz de aprender por sí mismo cuáles son esas características que son críticas, ¿vale? Y bueno, esto igual es un poco propaganda, pero en cierto modo es así. En Machine Learning hay un límite en la precisión que puedes conseguir, mientras que el Deep Learning a priori no tiene límite. Si le dejas puede llegar a... Bueno, claro que tiene límite, el 100%, pero bueno, un poquillo el concepto es ese, ¿vale? Y bueno, no me voy a extender mucho más con esto, tampoco es que sea yo un experto en Machine Learning, pero bueno, os comento un poquillo casos típicos, ¿no? Manu ya ha hablado un poquito de esto, pero bueno, el más típico y que yo creo que a todos os han hablado de él es el mantenimiento predictivo, ¿vale? Con toda la información que tenemos de las máquinas, en este caso suele ser bastante cerrada a la información sensórica de la máquina y ya está. Pues tenemos poder decirte, oye, esta máquina parece que se va a romper dentro de X, ¿no? O si tiene mucha precisión, este componente. Otro caso más interesante, pues es control de calidad. El control de la calidad del producto. Y nosotros estamos haciendo algún avance en este sentido, en el que si tú tienes una información muy minuciosa de tu proceso de fabricación, puedes encontrar indicadores que te digan cuáles son las pautas a seguir para no tener fallos, para no tener desviaciones en tu fabricación, ¿vale? Para no tener no conformidades. Y ayudarte a identificar de forma temprana, o sea, no solo decirte, mira, tienes que hacerlo así, sino el decirte, esto que estás haciendo ahora mismo tiene pinta de que va a generar un problema, no va a salir correctamente, ¿vale? Pues aquí hay mucho potencial. También otro caso típico, bastante conocido, gestión de inventario y de logística, pues los almacenes inteligentes y también control de los transportes, que aquí hay muchísimo que optimizar. Parece una tontería, pero no sé, pues por ejemplo, había una empresa logística que aplicando Machine Learning tenían un algoritmo que hacía a las furgonetas siempre girar a la derecha. Pues porque generalmente tienes que pasar menos tiempo esperando en un cruce si haces giros a la derecha. Intentaba llevarlas por las ciudades haciendo solo giros a la derecha para que tardasen menos tiempo. Parece una chorrada, pero bueno, cosas de estas se ven. Y luego gestionar un almacén, pues saber las cosas que van a salir antes, colocarlas de forma que sea más fácil sacarlas, etc, etc. Luego, desarrollo de producto. También se puede aplicar en la industria, aunque no siempre es fácil, por ejemplo, tener información de tus clientes, de los consumidores, pero también se pueden hacer cosillas en la industria. Y también tema de ciberseguridad, pues detección temprana de intrusiones o de infecciones. Por ejemplo, evitar entradas de ransomware, que está pasando mucho ahora. Las empresas se puede hacer con temas de Machine Learning o de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, y por último, blockchain, que este está, yo creo, subiendo todavía por la cuesta. Y con esto se va a dar un batacazo bastante importante porque tiene mucho
ha tenido mucha repercusión mediática y también pues, va a servir para todo esto, ¿no? Bueno, el blockchain, al final, pues estos son 3 piezas claves que te da, ¿no? La identidad digital de todos los elementos que intervienen que se usan en la tecnología, los smart contracts, que son los encargados de garantizar que el intercambio de información entre, bueno, supongo que sabéis todos que el blockchain es la tecnología que viene de las criptomonedas, ¿vale? De Bitcoin, todo esto. Y es la tecnología que está por debajo, que al final sirve para, entre comillas, intercambiar información entre diferentes actores de forma segura, ¿vale? Un poquillo, un resumen muy ligerito de cómo funciona. Y los smart contracts son estos contratos inteligentes donde se escriben las reglas que tiene que haber en estos intercambios de información, ¿vale? Y luego, por supuesto, tiene la capa de seguridad, ya que la información que se guarda en blockchain no permite ser alterada, ¿vale? Para poder cambiar un dato, al final esto es como una cadena, por eso se llama blockchain, de bloques, en el que la información está entrelazada en el tiempo, y para modificar un bloque dentro de la cadena requiere modificar todos los que hay por detrás. Entonces, claro, al ser una base de datos descentralizada, donde los diferentes actores tienen un nodo con toda la base de datos, para poder hacer algo así tendrías que destruir toda la cadena y volver a generarla y cambiar el dato concreto que quieres cambiar. Y al estar descentralizado y todos los actores tener una copia, no puedes hacer eso. El hecho de que esté descentralizada y no distribuida es uno de los contras que tiene, ¿vale? El problema es que la tecnología todavía no está muy madura. Ya no es solo que se hayan encontrado casos muy claros de uso, ¿vale? Muy asentados. No, hay mucho potencial y además la tecnología está madurando y nosotros no lo encontramos. Nosotros encontramos pues, que hay problemas que todavía no están solventados. Por ejemplo, el hecho de que la escalabilidad, que sea una base de datos distribuida. Es una base de datos descentralizada, pero no distribuida. Hay cosillas que van saliendo, pero que todavía suponen un problema. Entonces, bueno, pues hay bastantes escollos que poco a poco se van solventando, ¿vale? Otro problema que tiene, bueno, aparte de lo que ya os decía, que está ya en el borde de la curva y va a empezar a caerse, es que como es un intercambio de información entre varios actores, requiere involucrarlas. Y esto en la industria significa, por ejemplo, tener que meter imaginaos una cadena logística, en tener que meter a un distribuidor, ¿no? A uno de tus clientes. Ahora mismo sí que hay, por ejemplo, soluciones de trazabilidad, ¿no? Trazabilidad de alimentos y cosas así. Pero no está nada estandarizado y no te da, a lo mejor no te da información de la cadena completa. Y eso es un problema que yo creo que es un problema, pero va a traer, por sí mismo va a traer la solución. Es decir, el blockchain es una tecnología que, quieras que no, por todo el GP esté bastante conocida. Entonces, cuando tú quieras, imaginaos, voy a seguir con el tema de la trazabilidad, ¿vale? Porque es un tema que ya se ha hablado en los medios y yo creo que lo conocéis todos. Si tú tienes que involucrar a muchas empresas para obtener información de trazabilidad, si tú vas con una solución propietaria, lo más probable es que pasen de ti. Pero algo como el blockchain, que todo el mundo conoce, pues igual es algo que es más fácil de entrar por los ojos, digamos, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que ya existen, pues como comento aquí, pues como Alastria, ¿no? Existen ya espacios compartidos donde empresas se están juntando, lo cual quiere decir que esto tiene esa atracción de que la gente quiere crear sinergias, ¿no? Entonces te va a resultar fácil encontrar varios puntos en la cadena de suministro y meterlos en una red como esta y compartir información. Lo que no hay, y que también es algo que va a ser bueno, son estándares, ¿vale? Esta información de trazabilidad, lo que os decía, pues igual IBM tiene, pero tiene la suya, y otra empresa te monta un blockchain para información de trazabilidad alimenticia en el sector de alimentación en no sé qué comunidad autónoma, lo que sea, y va a tener su modelo de datos. Entonces, aquí una cosa que hace falta y que vendrá es la aparición de estándares. Nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma estamos intentando con blockchain hacer temas de auditorías automáticas, y para hacer eso estamos intentando generar un estándar para intercambio de datos de información de procesos, ¿vale? Y cuando esto salga adelante,
y la tecnología vaya madurando y se vaya cayendo, pues ya veis, de todo este potencial que veis aquí, habrá cosas que sí, otras que no se apliquen, habrá proyectos que fracasen, habrá muchos proyectos que fracasen, acabaremos pues se acabará estabilizando en ciertas cosillas que sí que creemos que tienen potencial y que muchas empresas podrán compartir información, lo que os decía, trazabilidades pero bien hechas, en las que cualquier empresa puede añadir información de trazabilidad a una cadena, en un sitio común, pues como de Balastia, quizá algo a nivel europeo estaría bien, más grande o incluso a nivel mundial, quién sabe. Y poco a poco esto se va a ir consolidando. Y de blockchain no voy a contaros mucho más, yo creo que bastante chapa os he metido ya de todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, queréis que profundice en algo, o Manu, tú también, si quieres, acércate. Sí. Y comentarnos y os vamos diciendo. Les voy a lanzar un par de preguntitas para ver si rompemos el hielo y a ver si se anima la gente un poco. En principio yo creo que esta es para Manu, ¿no? Te iba a preguntar un poco sobre vuestra experiencia a la hora de implantar vuestras tecnologías. Pues, ¿cuál es la respuesta de operarios, de tiempos, costes? ¿Cuál es la respuesta que tienen las empresas a la hora o qué problemas os habéis encontrado a la hora de implementar las tecnologías? Realmente el implantar la tecnología es fácil. Porque, vamos a decir que es un sistema que se implanta automáticamente, no hay que hacer configuración, no hay que hacer desarrollo ni nada por el estilo. Sé que hablábamos de los costes de implantación, son muy cortos. La aceptación de las personas que están en planta es altísima. Por eso comentaba que sí que alguien quiere acercarse a uno de sus clientes para que lo viese, porque el operario necesita herramientas que le ayuden en su trabajo diario. Sí. Ahora mismo tienen papeles, guías, muchas veces se equivocan, no pueden reportar. Entonces es muy beneficioso. Y luego hay una parte que es lo que estás hablando de qué ahorros existen, ¿no? Cada empresa es independiente, no es igual para todo. Nosotros hemos tenido casos en los cuales de solo un back office de la empresa de 50 personas, vamos a decir que el ahorro de esfuerzo en personal sería de 15. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje muy alto. Esas 15 personas no es que desaparezcan, ¿no? Sino que se han dedicado a otros proyectos y a crecer la empresa, ¿no? Y estamos hablando sobre el back office, no estábamos hablando de producción. En producción es muchísimo más alto. Y luego existen las ventajas competitivas que te da la tecnología. Es decir, porque al final estás maximizando toda tu producción y todos tus procesos. Estás agilizando toda tu fábrica. Y luego, lo que comentaba antes de tecnologías novedosas, tecnologías más antiguas, ¿no? Vamos a decir, sistemas que están ya pues, desarrolladas, unas tecnologías ya de hace 20 o 30 años. Nosotros tenemos una comparación según nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio basado en cloud computing. Es una tarifa plana con un coste anual y da igual el número de máquinas y el número de personas que estén trabajando. Tenemos hecho una comparativa con empresas, vamos a decir, no con todas las funcionalidades, pero con ciertas funcionalidades, empresas líderes, sobre todo a nivel nacional, sobre todo en esta zona, donde a 4 años el gasto que ha tenido que hacer la empresa en su solución versus el nuestro es 1/4. Es decir, ahorras 3/4. Pero no es porque nosotros seamos baratos, es por la tecnología. Lo que nos permite realizar la tecnología, nosotros no tenemos que desarrollar las aplicaciones. Esto a nivel de ratón, todos los cambios. No tenemos que desarrollar. Cada vez que hay un formulario nuevo o hay algo nuevo para la planta, no hace falta desarrollarlo. Entonces, todos esos costes, mantenimientos, licencias y demás, todos están totalmente eliminados. Entonces, realmente el acceso a la tecnología es fácil. Lo único que necesitamos es un cambio cultural de verlo, adoptarlo y decir, tenemos que apostar por ello. Y realmente yo creo que estamos en el momento. Creo que no lo creo yo, creo que lo creemos todos y estamos en el momento. Pero nos tenemos que quitar ese miedo. Sí, es que de hecho uno de los temas recurrentes en estas jornadas con esta temática es ese, ¿no? Que parece ser que a la gente, el principal problema es el cambio de mentalidad que necesita la gente y que les está costando. Entonces, por eso te preguntaba y bueno, contrasta un poquito con lo general, que la gente luego, igual es una vez visto que luego ya se dan cuenta de que obtiene unos grandes beneficios al implementarlo, ¿no? Y además, cuando ellos empiezan a probarlo, cuando hablábamos de esas fases de implantación, ¿no? De empezar poco a poco, yo digo empezar poco a poco porque necesitas un conocimiento de esa digitalización, qué es lo que estás haciendo.
Entonces tenemos casos que se han empezado a implantar y con el tiempo, al de 2 o 3 meses, han cambiado totalmente su forma de pensar y han vuelto otra vez a esos procesos que hemos visto que habían detallado, los habían escrito, los habían puesto, han cambiado totalmente. Claro. Y han empezado a sacar disparadores nuevos. Es decir, vale, si este proceso hace esto, luego tengo otro, luego tengo este otro. Con lo que me hacía el de calidad, cada vez que fallaba algo, esto ya lo puedo hacer automatizado. Claro. Se van mejorando. Y te diré que esto no solo es de pequeñas empresas. Nosotros ahora mismo, a uno de nuestros, estamos haciendo una gran inversión en el sector aeronáutico porque nuestra solución es bastante disruptiva en ese sector. Vamos a ser, uno de nuestros clientes va a ser el primer cliente que Airus le va a certificar para no trabajar con papel. Es decir, claro, ni siquiera Airus trabaja sin papel. Y va a venir el director de Industria 4.0 de España para ver la solución por si la puede implantar en sus plantas. Es decir, y no es ni de grandes empresas ni de pequeñas, es de general. Hay una falta de conocimiento, pensamos que son proyectos complejos, como antes era la implantación de un ERP, me da igual que sea un ERP pequeño aquí local o un SAP, ¿no? Sí. Siempre para todos ha sido un dolor de cabeza. No, es otro tipo de proyectos totalmente distintos. Sí que lo has comentado antes y sí que yo quería también un poco animar a la gente, ¿no? A que se pongan en contacto con vosotros para ver las soluciones online, o sea, para ver las soluciones en funcionamiento y ver cómo, pues eso, ver en primera persona cómo funcionan. Sí, yo me acuerdo de antes de la pandemia, cuando empezamos estas charlas, realmente fue vuestro director que contactó con nosotros porque quería conocernos. Para nosotros el objetivo de estas charlas es difundir la tecnología, es difundir este cambio. Porque si no lo difundimos bien, si la gente no lo conoce, al final es imposible que la adopten, ¿no? Sí, tenemos una mano levantada. Adelante, Alex, cuando quieras. Sí, bueno, buenos días, Manu, Alex, soy Alex Avancens, gerente del colegio. Me hubiese encantado estar con vosotros hoy, pero una de las circunstancias que a todos nos rodea ahora, que es el COVID, pues mira, me ha tocado estar confinado, ¿no? Entonces, pues, no puedo estar con vosotros y me da mucha pena no saludaros en persona. Como comentabas antes, Manu, yo tuve la suerte de conoceros en la época previa al COVID, de ver, ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Pero de ver aquellas demos que hacíais, que eran muy ilustrativas, y os lo dije desde un principio, ¿no? Yo vengo desde un sector, el cual es un sector previo al colegio, un sector en el cual había muchos procesos, ¿no? Tanto de fabricación de piezas con procesos muy largos como de montajes en los cuales pues la parte de los OKs, ¿no? Y de los avances pues son muy importantes, ¿no? Y esa trazabilidad, como decías tú antes, no de lote sino de pieza, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho concebir a futuro empresas empresas industriales que no trabajen de esta manera, ¿no? O sea, yo no quería hacer una pregunta, sino yo quería poner en valor lo que ofrecéis, ¿no? Tanto esa parte inicial que has explicado tú, Manu, como luego todas las opciones que a posteriores, pues Alex ha estado explicando y que se pueden llegar a conseguir. Entonces, hablabas de miedo, de personas que les cuesta dar el paso. Yo lo comparto, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese miedo, ¿no? Bueno, que lo hagan otros y luego ya iré yo. Bueno, yo creo que es un fallo ese de ahí, yo creo que es un error, pues, porque igual para cuando quedamos ir, pues vamos muy tarde. Has comentado lo de Airbus, parece mentira, pero es verdad. Y es que en mucha industria es casi, la gente no concibe quitar el papel. Y se puede quitar el papel. Vosotros demostráis que se puede quitar el papel. Así que yo animar a la gente a que contacte, a que no tenga miedo. Has comentado la opción de hacer una visita. A mí me encantaría poder organizar una visita. De hecho, aprovecho a los que estáis escuchando la jornada, porque la encuesta que os hemos puesto por el chat, por favor responderla. Ellos hemos indicado, ¿no? Si alguno está interesado en hacer alguna visita, porque yo creo que es muy ilustrativo y es una manera de realmente poner en valor estas palabras que estamos escuchando, ¿no? Es verlo realmente, cómo funciona. Así que nada, por mi parte ya sabéis que soy muy fan vuestro, Manu y Alex, y lo que podamos hacer para empujar y sobre todo al final creo que es mejorar, ¿no? la industria que tenemos a nuestro alrededor, y ya sabéis que podéis contar con nosotros. Muchas gracias y espero que vaya todo bien. Sí, hay una realidad que estamos viviendo, nosotros en otro tipo de presentaciones que estamos viendo, es la subida de energía, el coste de los transportes, como está ahora mismo, falta de chips. Esto cada vez están hablando de la energía hoy, está a máximos.
por vosotros es más conocido que por nosotros. Una gran mayoría de las partes que se fabrican en China. Tenemos una boda, o en su tiempo una ventaja competitiva fabricada en China, y ahora tenemos que traer todo eso de vuelta. Y la única forma de traerlo es con la digitalización. No hay otra opción. Digitalización y transformación digital. Y cuando digo digitalización ya no digo solo de aplicaciones. Digo también robótica, inteligencia artificial, nuevos procesos. Y esos costes no son asumibles si no digitalizamos. Pero al final el coste de personal es un coste muy alto, y si tenemos que traer un montón de empresas que hemos externalizado, que hemos llevado a China, a India, a otros países donde el coste era más económico, es imposible. Nosotros estaba comentando el otro día a un cliente que estaba pasando un carguero, el contenedor, el más barato, no sé si eran los 1.400 antes de la pandemia, ahora estaban hablando entre 24 y 30.000 euros. Es una auténtica salvajada. Si me dices en chips, posiblemente igual es, pero en válvulas grandes no entran muchas. Claro. Entonces estamos hablando que el mundo está cambiando. Y si realmente queremos que la economía local, yo ya hablo local, digo a nivel europeo, ¿no? Sí. Que sea más fuerte, pasar de ser solo turismo y ruina, ¿no? Vamos a decir, y cosas bonitas y comer bien, a tener una industria fuerte, que ingeniería tenemos, ¿sabes? Si lo sabemos, yo creo que el paso es traer a esas industrias aquí. Bueno, no lo digo yo, es decir, que los expertos es lo que están comentando, que al final los chinos se están invirtiendo en tecnología y los indios, por otro lado, para poder ganarnos. Es decir, que tenemos que movernos. Sí. Tenemos otra pregunta. Igor nos pregunta, ¿cómo se integra el sistema Kitec en una empresa grande que tiene varios ERPs más o menos antiguos? Pues mira, yo te diría que el tema, le voy a dejar hablar a Alex, solo voy a contar una cosa. El tema de integración entre software es lo más fácil que existe en el mundo. ¿Sí? Porque hay un montón de cosas, tanto a través de APIs, a través de accesos directos a la base de datos, ficheros, X. Nosotros nos integramos con cualquier elemento ahora mismo. Es mucho más difícil integrarse con una máquina de hace 60 años, es decir, con un PC. Pero bueno, Alex, contestaré tú. Sí, a ver, nosotros ya tenemos un bagaje, ¿vale? Venimos de trabajar para soluciones para la industria más clásicas. Nosotros ya sabemos que, a pesar de que el nivel de digitalización de la industria en general es muy pobre, quien más y quien menos tiene alguna cosilla. Hay empresas que tienen, casi todo el mundo tiene un ERP, los hay que lo utilizan de formas más o menos esotéricas, hay empresas que tienen un mes, hay empresas que incluso tienen pequeñas cosillas de trazabilidad. Entonces, en nuestra plataforma en concreto, cuando estaba en fase embrionaria, cuando estábamos todavía diseñándola, la diseñamos pensando en llenar huecos. Es decir, lo que no puedes hacer es llegar a alguien que en general no tiene una visión de la tecnología demasiado buena porque el valor de su empresa está en otro lado. No puedes llegar y decir, mira, tira todo lo que tengas, tienes que poner lo nuestro. Lo que nosotros intentamos hacer es, vale, ¿qué tienes? ¿Cómo lo usas? Voy a colocarme en los huecos que sé que tienes, porque tienes un montón de huecos, y lo que voy a hacer es ir integrándome con esos elementos. Lo que os comentaba antes del Edge Computing, pues nosotros, precisamente para una de las cosas que colocamos, unos pequeños elementos de software en las fábricas, es para hablar con los elementos particulares que hay ahí, porque tú puedes tener varias factorías y en cada uno tiene un ERP distinto, por ejemplo. Entonces, estos elementos hablan con la base de datos o con una API, dependiendo de lo moderno que sea, en el caso de RP tu RP, o de si se puede contactar con los desarrolladores o no. Pues hablamos con esos elementos, cogemos la información que la plataforma necesita para hacer su trabajo y llevamos de vuelta, por ejemplo, información que el RP puede necesitar para el tema de costes y cosillas así. Y así es un poquillo como nos integramos. Con un mes lo mismo. A lo mejor el mes te controla las órdenes de fabricación que hay, pues nosotros las necesitamos, las recogemos y le llevamos de vuelta información que puede necesitar. Al final nosotros tenemos mucho grano fino en lo que está ocurriendo durante los procesos que se producen, ¿no? Y eso, pues sabemos que no hay soluciones que lo tengan, pero hay soluciones que se pueden aprovechar de esa información masticada por nosotros. Bueno, solo comentar que nuestro sistema es multiempresa, es decir, que puedes tener 8 delegaciones, cada delegación tiene su información distinta, sus procesos, pueden compartirse procesos entre empresas. Es abierto, o sea, decir, cuando hablamos, se habla de softwares abiertos,
software abierto no es software libre, es distinto, es software que te permite, ese concepto es, los RPs de antes igual tenían limitación de no sé cuántos caracteres en un campo, había cosas, no, el software abierto te permite hacer cualquier tipo de cosa. Perfecto, pues no sé si se anima alguien más a hacer alguna pregunta, de momento parece que no, pero bueno, en cualquier caso, como comentamos siempre, si surgen preguntas a posteriori, pues estamos tanto... Y aquí me gustaría hacer una aclaración, sí, por supuesto, una cosa para que conozcáis. Nosotros utilizamos las tecnologías bases que utilizamos, realmente es para nosotros capacitarnos para hacer un trabajo mejor, es decir, para dar un mejor servicio. Realmente luego está la capa de software, que es la que gestiona, ¿no? Imagínate, el blockchain que está comentando Alex, todo lo que comenta es real. Hay blockchain que salen de las monedas y hay otros blockchain que salieron que son los privados, ¿no? Que los que se utilizan para las empresas. Los utilizamos. Entonces utilizamos el blockchain en ciertas cosas que son las cosas que realmente son necesarias para las empresas, como esa identidad digital, como la seguridad que has comentado antes, el poder tener la trazabilidad unitaria de cada una de las piezas segura, ¿no? Que alguien pueda luego certificarlo, ¿no? Y lo mismo con el Big Data, es decir, no vamos a hacer proyectos, es decir, vamos a inventar una rueda o vamos a hacer algo que sea increíble, no. Lo que nosotros es un servicio anual que el cliente, si el cliente no está contento con el servicio, puede dejarlo y ya está. Es decir, siempre hay que intentar darle una solución que sea adaptable. Pero sí que es verdad que hay que apoyarse en unas tecnologías y en las ventajas de cada una de ellas, claro, porque no todas son ventajas, hay algunas, pues, esto a nosotros no nos... Pero el blockchain es privado, es decir, los datos no salen de la empresa, es decir, no es como las monedas que cualquiera puede ponerse a minar en casa o hacer... No, esto es privado, cada empresa tiene sus datos y de ahí no sale. No es algo que sea público, vamos a decir. Sí. Perfecto, pues nada, lo que os comentaba, no hay ninguna pregunta más y en cualquier caso, como siempre, quedamos a disposición de tanto el colegio como obviamente KaiTech, para si tenéis cualquier consulta nos la podéis hacer llegar a través de la oficina, que nosotros se la trasladaremos a ellos. Y muchísimas gracias, tanto Manu como Alex, muchísimas gracias por vuestra explicación, por vuestro tiempo, y a todas las personas que habéis participado también, muchísimas gracias y os emplazamos a nuevas jornadas.